Bien, nos queda por mirar algo de los medios de prueba, de las pruebas extraprocesales, y hoy vamos a mirar también lo que son las medidas cautelares. Vamos a mirar una generalidad de esas medidas cautelares. Entonces, también, de la misma manera que las otras clases, solicito la colaboración por parte de ustedes para llevar a cabo algunas lecturas de algunos artículos que es importantísimo que miremos, sobre todo el Código de Procedimiento Penal. Bien, entonces nosotros en clases anteriores habíamos indicado los tipos de pruebas, ¿cierto? Habíamos dicho que las pruebas jurídicas se presentan en dos grandes tipos, decíamos nosotros en la clase anterior. Unas pruebas que se llaman pruebas materiales o extraprocesales, que son aquellas que se usan para demostrar un derecho, una condición, para determinar un hecho acaecido, para demostrar una conducta punible, para demostrar un delito, etcétera, etcétera. Y decíamos que otras son las pruebas procesales. Procesales porque están dentro del proceso penal, si nosotros hablamos, y si hablamos nosotros del proceso laboral, proceso civil, de igual manera se van a practicar, se van a llevar a cabo dentro del proceso. Hicimos referencia nosotros al artículo 183 y subsiguiente del Código General del Proceso y hasta el 190 para llevar a cabo como una comparación entre el Código General del Proceso y el procedimiento penal. Entonces, hablábamos nosotros que en materia penal en Colombia, las pruebas extraprocesales son el testimonio, la prueba pericial, la prueba documental, la inspección judicial y de igual manera los elementos materiales probatorios o evidencia física que hayan sido recolectados en el lugar de los hechos. Dentro de estas pruebas extraprocesales nosotros hablábamos de aquellas pruebas anticipadas. Pero ojo, quiero acá aclarar algo. Se dice que son extraprocesales porque estas no se allegan, no se presentan en los diferentes momentos procesales que están indicados dentro de la Constitución Política y dentro de nuestra norma procesal penal. Por eso son extraprocesales. Pero sí se están allegando, se están invocando dentro del proceso, solo que fuera de los diferentes momentos procesales. Hablamos nosotros de la prueba anticipada. ¿Y por qué hablo de ello? Porque la prueba anticipada se presenta antes del momento procesal en el cual tanto la Fiscalía como la defensa deben hacer ese descubrimiento, ¿cierto? Por eso se denomina prueba anticipada, antes del momento procesal, antes de la audiencia donde Fiscalía o Defensa pueden allegar o descubrir estos elementos materiales probatorios de evidencia física. Nosotros hablábamos, vamos aquí a hablar un momento, hablábamos que vuelvo y repito porque esto lo había dicho en clases anteriores, decíamos nosotros que el momento procesal cuando la Fiscalía va a hacer el descubrimiento de esas pruebas o de esos elementos materiales probatorios es con la presentación del escrito de acusación. Nosotros hablábamos de ello. Entonces, Fiscalía presenta el escrito de acusación ante la Oficina Judicial de Reparto, cualquiera de las tres que yo les indicaba, y anexo a ello, pues entonces, Fiscalía presenta los elementos materiales probatorios o evidencia física que va a hacer valer en el juicio. Tenemos que tener en cuenta acá esto, que va a hacer valer en el juicio, porque es que en el juicio es donde se van a practicar estos elementos materiales probatorios y evidencia física. Hay que tener claro estos tres momentos, estas tres audiencias. Permítame un segundito.
Listo, ahora sí. Bien, entonces decíamos, primer momento procesal, cuando la fiscalía descubre los elementos materiales probatorios, que es con la presentación del escrito de acusación, anexo al escrito de acusación van los elementos materiales probatorios de evidencia física y que los va a descubrir en la audiencia de acusación. Entonces acá es donde la fiscalía puede hacer ese descubrimiento. Hablamos nosotros de un segundo momento procesal o una segunda audiencia, que es la audiencia preparatoria. Y acá es donde la defensa, junto con el indiciado, acusado, presentan los elementos materiales probatorios de evidencia física. Y acá también es importantísima esta audiencia, porque yo les indicaba que acá es donde se debe explicar pertinencia, conducencia y utilidad por parte de ambas, tanto de la fiscalía como de la defensa. Entonces, estos son los momentos que nos indica la norma, que nos indica la Constitución política para poder nosotros presentar estas pruebas o elementos materiales probatorios. Se dice de pruebas extraprocesales, doctores, extraprocesales, porque son pruebas que las anticipadas, por ejemplo, se necesitan practicar antes de esos momentos procesales que nos indica nuestra Constitución política y nuestra norma legal. Y decíamos que son anticipadas porque se deben practicar o si no se pueden perder, se deben practicar o si no se pueden ocultar, se deben practicar porque si no se pueden destruir. Por eso son anticipadas antes del momento procesal probatorio. Digo antes de cualquiera de los dos porque puede ser pruebas anticipadas por parte de la Fiscalía o pueden ser pruebas anticipadas por parte de la defensa. Entonces, por eso son pruebas anticipadas y son extraprocesales. Pero esto no quiere decir que estén fuera del proceso, no, están fuera del momento procesal en el cual se deben presentar cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física. No es que estén fuera del proceso, para nada. Se dan acá, están fuera de ese momento procesal en el cual se van a presentar estas pruebas. No es que estén fuera del proceso. Y vamos nosotros a hablar de las pruebas anticipadas. Y se dice que tanto la prueba anticipada como la prueba sobreviniente, que son las que vamos a mirar el día de hoy, se dice que hacen una excepción al principio de inmediación. ¿Recuerdan el principio de inmediación donde hablamos que todas las pruebas se deben presentar en un mismo momento, en un mismo lugar, en la misma audiencia ante el juez competente, ¿cierto? Esa es la inmediación. Entonces acá, tanto la anticipada como la sobreviniente hacen una excepción al principio de inmediación. Se forma antes del juicio la prueba anticipada, ¿sí? Y siempre la prueba anticipada, doctores, se irá a presentar ante juez penal municipal en función de control de garantías y no ante el juez penal de conocimiento. Siempre la prueba anticipada se llevará a cabo ante juez penal municipal con función de garantías. Y yo les explicaba el por qué. Porque recuerden que en esta prueba anticipada se pueden violar derechos fundamentales. Por eso es importantísimo y por eso es fundamental que el juez de control de garantías esté presente. Por ejemplo, en un homicidio donde exista alguna víctima por la misma conducta desplegada por el sujeto activo, entonces esta víctima va, por ejemplo, para el hospital. Allá en el hospital nos indiquen a nosotros que los médicos, de acuerdo a los conceptos médicos, nos indiquen que esta persona tiene la posibilidad o hay la posibilidad de que muera en 1, 2 o 3 días, pero esta persona estuvo en el lugar de la ocurrencia del hecho, se sabe de qué manera se presentaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es un testigo importantísimo para poder esclarecer los hechos. Entonces se puede hacer esa prueba anticipada, es decir, ir a tomar el testimonio en el hospital, ¿cierto?
pero se debe hacer ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Segundo, debe estar presente el Ministerio Público. Tercero, pues debe estar la parte que lo quiere interrogar o que le va a servir de testigo, ya sea la fiscalía o la defensa, y la contraparte también tiene que estar ahí. Y se llevará a cabo esta prueba, porque si no se lleva a cabo, doctores, y miren que es en un momento antes, porque los hechos hasta ahora ocurren, los hechos hasta ahora se dan, y como respuesta a esos hechos hay esta persona que está lesionada. Todavía no se ha iniciado el proceso, todavía no se ha llegado hasta el momento procesal donde se debe descubrir este elemento material probatorio, simplemente porque los médicos o los galenos indican que puede fallecer en un momento determinado. Entonces por eso se necesita hacer esta prueba anticipada, este testimonio, para evitar de que si esa persona llega a morir, pues después de que se le haya hecho el testimonio ya se tienen algunas pruebas, ya se tiene el conocimiento más o menos cierto, verídico de cómo ocurrieron los hechos. Por disculpe, eso, doctor, disculpe, hay unas personas que están solicitando unirse y no han podido, doctor. ya un momentico, ya miro. Sí, doctor, es que ya llevan ratico tratando de unirse Bueno. por el grupo, es que